buenos días. Hoy día 26 de marzo nos encontramos también en las afueras de la ciudad universitaria de la UNSP, alma mater de la ciudad de Huancayo. Y en estos momentos estamos viendo la gran afluencia que ha tenido para hoy día, porque se va a desarrollar el examen de admisión el segundo día, para hoy día desarrollar lo que son áreas 2 y 4. Área 2, lo que son arquitectura e ingenierías, y área 4, ciencias sociales. Miren, hay una gran concurrencia, hay muchos jóvenes que están aquí presentes, acompañados de sus seres queridos, familiares. Aquí vean, hay una cola muy enorme. Vean amigos. Una cola de jóvenes, varones, un aproximado de unas 200 personas que están haciendo su cola para ingresar aquí a dar su examen. Ahorita nos estamos encontrando en la puerta número 1. Ya saben, amigos, acompáñenos a nosotros en esta travesía, porque vamos a estar haciéndoles de conocer todos los sucesos más importantes que se dan de todo este proceso de admisión. Somos TCT Perú. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos, chicos, en este momento nos dirigimos hacia la puerta número 2 y les vamos a ir comentando cualquier incidencia que suceda. También del mismo modo, al igual que ayer, la policía viene resguardando para vigilar la seguridad de los transeúntes, de las personas que vinieron a darse cita aquí para desarrollar este proceso de admisión. Y no te olvides, esta transmisión llega gracias al apoyo conjunto de Colegio Unión Internacional de Chilca. Ubícanos en el Girón Santa Rosa 264. Por este lado también hay una cola de mujeres. Sí, pero es mínimo la cantidad, una aproximada de 50 mujeres. En cambio, en la fila de varones sí hay una aproximada de 200 varones que están haciendo colas. Como ven, aquí se encuentran las mamás, los papás están aquí acompañando a sus familiares. Y ahora también estamos viendo amigos hacia la puerta número 2, y como ven también hay una gran afluencia, hay personas que van y vienen. En las rejas de la universidad se encuentran publicadas la lista de los alumnos, indicando el pabellón y aula donde van a encontrarse ellos para que se ubiquen y también rindan su examen. El mejor deseo para todos ellos y que ganen mejor, ¿verdad? En estos 2 días se está dando apertura para que ingresen a las 37 carreras universitarias de la UNSP. Estamos en la mano izquierda de la puerta número 2. Hay también una gran cola de varones que están postulando. Y en el lado derecho están las mujeres, también en minoría. Así que, chicos, se les invita a todas las personas que están viéndonos a apoyarnos compartiendo esa transmisión. Somos TCT Perú y juntamente con el Colegio Unión Internacional. Ya sabes, asegura tu ingreso preparándote desde el colegio. Primera selección, lo mejor de lo mejor con Colegio Unión Internacional. Matrículas abiertas para la primera selección. Ubícanos en Girón Santa Rosa 263, Chilca, Huancayo, o comunícate a los números 971-295-864. Somos TCT Perú, así que, amigos, vengan y acompáñenos en esta travesía. Se les recuerda a todas las personas que están teniendo sus familiares, que están postulando aquí a la universidad, sobre todo las mujercitas, venir con el cabello recogido, tener un moño, y tanto para varones y mujeres, no portar ningún equipo electrónico, no contar con aretes, no tener anillos, calculadora, lapicero, borrador,
está totalmente prohibido. Lo único que tiene que traer para poder ingresar aquí a la universidad es la ficha de matrícula y su DNI físico. Son los únicos requisitos, porque todos los demás materiales la Universidad Nacional del Centro del Perú estará proporcionándoles a cada estudiante que va a rendir su examen. Bien amigos, acabamos de pasar lo que es la segunda puerta y ahora nos dirigimos a la puerta número 3 de la universidad. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están dándose cita. ¿Cómo están, chicos y chicas? Comenten. ¿Tienen a alguien que esté postulando hoy día para una carrera en especial? Coméntenos. ¿Cómo están todos los ingenieros que nos están viendo? Hoy día rinden exámenes para áreas de ingeniería y arquitectura y también se encuentran para el área de ciencias sociales. Nos encontramos ahora en la puerta número 3. En la puerta número 3 también ahí hay menos concurrencia. Como ven, es muy buenos días, señores muy poco postulantes aquí a la Universidad Nacional del Centro del Perú. A las 8 el acceso de la para mañana ellos se cierran las puertas para el ingreso de los postulantes. No podrán ingresar luego de ese horario. El ingreso es por su respectiva puerta. Ubiquen las puertas de ingreso en el pizarrón que se encuentra en el frontis de la universidad, en la puerta principal. Las puertas de ingreso son: la puerta 1 se ubica al lado sur de la universidad, la puerta 2 en el medio, en el centro del frontis de la universidad. Las puertas 4, 5 y 6 se ubican al lado norte de la ciudad universitaria. Así es amigos, ya estamos pasando lo que es la puerta número 3 y ahora nos vamos a la puerta número 4. La puerta número 3 no tiene demasiados alumnos. La puerta número 1 sí es que está teniendo bastante y gran acogida. Así que vamos a seguir nosotros por aquí. Sigamos siendo. Nos vamos para la puerta número 4, así que ya sabes, si tú quieres que tu hijo, tu familiar esté en la universidad directo, ni bien salga del colegio, entonces es tu oportunidad, es un gran reto. Participa en el Colegio Unión Internacional. Matrículas abiertas 2023, Girón Santa Rosa 263, Chilca, Huancayo. Número de contactos es el 971-295-864. Así que ya sabes, esta es tu oportunidad para hacer ingresar a tu hijo, a tu familiar, y que sea el orgullo de la familia. Ofrecemos educación de alta calidad para inicial, primaria y secundaria. Como ven, en la puerta número 4 hay una gran caravana de todas las academias, universidades, porque prácticamente esto sería un gran ingreso también para las universidades privadas que están a la espera de toda la lista de estudiantes que no han logrado ingresar. Aquí estamos en la puerta número 4. También la policía viene resguardando y vigilando la seguridad de los postulantes y las personas que están allí. Se está realizando también por personal de seguridad el respectivo desarrollo de todo lo que es la inspección
pública para los postulantes, tanto mujer y varón, entre ellos. Ahí están, ojo, en las paredes de la calle Real, las rejas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Allí se encuentra la relación de alumnos para que ubiquen qué salón les toca, qué pabellón, área, dónde van a ir a rendir su examen de admisión. Ojo, chicos, estén muy atentos, a las 8 de la mañana se cierran las puertas y ya no van a dejar ingresar. No te quedes como ayer, apresúrate, 8 de la mañana se cierra la puerta. Y como vemos también en esta parte tenemos gran afluencia de jóvenes varones que están aquí viniendo a postular. Y amigos, por aquí también hay una gran cola, una enorme cola para la puerta número 4. Saludamos a todos los docentes que laboran en el Colegio Unión Internacional. Ya sabes, la calidad inicia desde lo más básico. Entonces, Colegio Unión Internacional brinda servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Ofrece docentes especializados, reforzamiento nivel académico, avance académico, exámenes tipo admisión semanales. Ubícanos en Girón Santa Rosa 263. Ahí está la caravana de todas las academias. El mejor éxito para todos los que ingresan a nuestra alma mater, la UNSP, orgullo de Huancayo, orgullo de la región centro del país. Como ven, hay una gran afluencia, así que amigos y amigas, avancen, porque a las 8 de la mañana se cierran las puertas. No se queden como ayer. Ayer 12 estudiantes se quedaron fuera de las puertas porque llegaron pasado las 8 y 10 de la mañana. Somos TCT Perú, conjuntamente con el equipo de Colegio Unión Internacional, de Mueblería Giselle, Esmeralda Producciones y la Cruz Arejo. Ahora nos estamos dirigiendo a la puerta número 5. Y aquí hay una cola así. Ahora en el lado izquierdo están lo que son las mujercitas. Un aproximado de unos 50. Nosotros nos estamos acercando hacia las puertas para ver qué sucesos están aconteciéndose aquí. En la puerta número 5 hay solamente una sola cola y están la mayoría mujeres. Apresurarse, 7:50 de la mañana, 7:50 minutos. Tienen 10 minutos para que los jóvenes lleguen para ingresar y dar su examen de admisión. Apresúrense, amigos. Lo único que tienen que portar los estudiantes es la ficha de matrícula y su DNI. Las mujeres llevar el cabello recogido y ambos sexos no portar ningún equipo electrónico, no llevar calculadora, relojes, aretes, ninguno de esos equipos y sobre todo no llevar un sacón. Así que eviten inconvenientes. Hay muchos familiares que se han dado cita para acompañar también aquí a sus seres queridos, porque es un orgullo estar estudiando en la UNSP. 63 años que garantizan la calidad educativa al alma mater, la Universidad Nacional de prestigio para la región centro del país. Para este lado, lo que son los varones no están teniendo
inconvenientes para ingresar en la puerta número 5. Y como siempre, la policía viene desarrollando las medidas de seguridad para evitar inconvenientes en este proceso de admisión. Entonces de esa forma nos vamos a dirigir nuevamente a la puerta número 4. Hoy día se desarrolla el examen de admisión para las áreas 2 y 4, áreas de arquitectura, ingeniería y también el área 4 que son ciencias sociales. Así que amigos, aprovechen esta oportunidad para que tus hijos estén con el orgullo también de ser profesionales. Entonces matricúlalos en el Colegio Unión Internacional. Ubícanos en Girón Santa Rosa 263 Chica, Huancayo, o llámanos a los números 971-295-864. Y ya sabes, la gran campaña para esta semana: si vienes por recomendación de TCT a las oficinas del Colegio Unión Internacional, entonces te haces acreedor del descuento del 100% de lo que es la matrícula, y además un descuento muy especial por esta gran campaña. Así que somos TCT Perú. A compartir, amigos, a compartir. También están haciendo su gran pasacalle todas las academias en busca de personas jóvenes para que puedan ingresar a la universidad académica. El saludo para todas las personas que se están dando cita a esta transmisión. Somos TCT Perú y conjuntamente con el equipo del Colegio Unión Internacional, y estamos regalando, sí, obsequiando las camisetas y los polos. Lo único que tienes que hacer es compartir mayor cantidad de veces esta transmisión y también escribir en los comentarios la dirección exacta y el número de teléfono del Colegio Unión Internacional. Como vemos en la puerta número 4 también se está desarrollando el ingreso correcto para los jóvenes. Ahí están. Ya saben, amigos, prohibido llevar equipos electrónicos, calculadoras, aretes, relojes, tanto para mujer y varón. Las mujercitas tienen que venir con el cabello bien recogido, de preferencia hacerse un moño. Así que, amigos, estén atentos. Buen día. Disculpe. Abre la casaca, hijo, para que sea más rápido la revisión. Ahí están los docentes, están apoyando aquí a la transmisión y están apoyando para que hagan el ingreso respectivo todos los postulantes. Los únicos requisitos, amigos, es llevar la ficha de matrícula conjuntamente con el DNI físico. La ficha más su DNI, 2 copias. Así es. Ahí en la mano.
Es opcional, si gusta se colocan adentro. Si tienes ahí una lápiz, lo dejas allá. Sí, eso no hay problema. La mascarilla llevas en la mano y si gusta. Ingresa. Ahora amigos, coméntenos si hay algún familiar de... Ahí están las carreras profesionales, pero van la mayoría de números. Ahí están las carreras de ingeniería de MIS, ingeniería metalúrgica, ingeniería mecánica, civil, sistemas, arquitectura, ingeniería química. Como siempre también, mire, la policía está apoyando en la seguridad para que no se aglomeren demasiado las personas. Amigos, ya saben, también en la tarde estaremos brindando la relación ingresantes a nuestra alma mater, la UNSP, sus 63 años de los 63 años garantizan la educación y el prestigio que da la región centro. Un orgullo para que un Piar esté estudiando en esta universidad. Ayer y hoy día se están rindiendo los exámenes a las 37 especialidades que brinda esta universidad. Así que ya saben, amigos, tienen 5 minutos para llegar. A las 8 de la mañana se va a cerrar las puertas. Apresúrense, lo único que tienen que llevar es la ficha de matrícula y el DNI físico. No hay ningún otro requisito, así que ya saben, prohibido llevar lápiz, borrador, tajador, arete, equipos electrónicos, calculadora, audífonos, entre otros. Evite esa restricción, entonces acérquense. Quedan 3 minutos, apresúrense todas las personas, chicos, amigos y amigas, para que ingresen. Apresurarse, aquí ya se está terminando ya la cola. Visualicen amigos, hoy día hasta el momento no tenemos ninguna incidencia. Esperemos que todos los jóvenes hayan llegado y hayan tomado sus medidas preventivas para estar presente aquí. Allí ya están los últimos estudiantes que están haciendo su ingreso a la puerta número 4. Internamente también están haciendo su revisión correspondiente el personal de seguridad. El personal médico también les está brindando lo que es el alcohol gel para que estén desinfectados. Eviten las emergencias. Yo les decía, aprovechen más bien.
Son más de 500 vacantes que está ofreciendo la universidad en esta... Oía, sí, más de 500 vacantes en esta etapa de selección general. Y en total, con el acumulado de todas las modalidades, tanto CEPRE, como las becas, también por lo que son traslados internos, externos. Todos ellos entonces acumulan más de 2.200 personas que van a iniciar sus estudios este año en abril aquí en la UNSP. A correr, por favor, quedan un minuto y aquí ya está, ya no hay más personas, ya no hay estudiantes. El personal de seguridad está allá, están corriendo la señorita, creo que me hubiese ido por allá, ustedes dirán, chicos, están corriendo los dos últimos señores y de esta forma se está cerrando la puerta. Se está cerrando la puerta. Ya el personal, miren la cantidad de... El personal de seguridad ahí está teniendo un bloque de lo que son todo lo que ha sido retenido. Ahí están lápices, lapiceros, billeteras, aretes, tajadores, publicidad, entre otras cosas. Entonces eviten ese inconveniente. Señores. Aquí ya están corriendo. Por favor, ya estamos haciendo... Se les comunica, a las 8 de la mañana se cierra la puerta, 8 y 1, y ya están cerrando la puerta aquí. Ya no va a haber ningún otro ingresante. Se está haciendo el cierre respectivo y el personal policial está resguardando lo que es la puerta de ingreso aquí en la puerta número 4. A ver, de esta forma nos vamos a dirigir hacia la otra puerta. Nos vamos a dirigir hacia la puerta número 3, número 2 y número 1. Vamos a ver, porque aquí ya se cerró el ingreso, el acceso hacia las puertas. Vamos a ir avanzando. Somos desde Perú. Asegura tu ingreso. Educándote desde un principio. Somos Colegio Unión Internacional, con lo mejor de la calidad. Amigo, ¿qué tal? Buen día. Estamos ahora en las puertas de la UNSP, amigos. Ya acaban de cerrar la puerta número 4 y tal era la recomendación a todos los estudiantes: llegar antes de las 8. En estos momentos nos estamos dirigiendo hacia la puerta número 3, número 2 y número 1. De esta forma queremos hacerles llegar a ustedes todos los incidentes que se susciten. Esperemos que hoy día no haya ningún otro estudiante que llegue tarde, que no haya podido ingresar a rendir el examen de admisión para las áreas 2 y 4. Y a la vez felicitar a todos los estudiantes que ayer ingresaron a las 7 especialidades de esta alma mater. Ahí ya está. Y llegamos a la puerta número 3 y está cerrado. Cerrado totalmente. Ahí están también los papás, familiares acompañando y están pernoctando. Van a esperar hasta que salgan los estudiantes.